y es que Colombia ha aceptado, o mejor, está solicitando ser recibida en la Alianza Transpacífico, en la TPP, que es la alianza impulsada por Estados Unidos para los 12 países, 12 países que tienen cuencas sobre el mar Pacífico, todos ellos con niveles de desarrollo superiores a los de Colombia, y Colombia está pidiendo que la dejen ingresar a esta alianza. El tema es que es una alianza que se convierte en una especie de tratado de libre comercio multilateral, pero cerrado para estos países, donde hay graves repercusiones para sectores como los medicamentos, como las tecnologías, entre otros, y lo más delicado es que es un tema que no está circulando en la opinión pública. El empresario Emilio Sardi, a quien nadie puede acusar de comunista ni de populista, pues es un empresario reconocido en el Valle de Cauca, ha hecho esta denuncia en recientes artículos en la revista Portafolio, y viene anunciando que si bien los tratados de libre comercio no son malos o buenos per se, son malos en tanto que el país que los firma no se haya preparado adecuadamente para desarrollarlos. Pero peor son los TPP o el TPP, que es esta Alianza Transpacífico que el gobierno colombiano está empeñado en sacar adelante, y dice el empresario Emilio Sardi que si se quiere es el tratado más cerrado y menos transparente que se está negociando en este momento en el mundo. Estos son los temas con los que queremos introducir este debate, además pues de la crisis que cada vez es más inminente en Venezuela, una crisis de proporciones gigantescas, y llega a caer la economía venezolana y que afectará por efecto dominó toda la economía colombiana y particularmente la economía de frontera. Son los temas que quiero proponerles a nuestros panelistas. Usted, don Gustavo Muñoz, sé que ayer estuvo reunido con un equipo del grupo multisectorial y con el representante de la micro, pequeña y mediana empresa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La información a la que hemos tenido acceso pareciera más propaganda académica que información real frente a los empresarios. Da de nuevo el Ministerio los datos de siempre, que tiene el modelo Emprender, que tiene a Bancoldes, que tiene una serie de Compre Colombiano, etcétera, pero no se muestran políticas públicas de gran calado que le permitan a uno pensar que sí están apostando por revitalizar la industria colombiana. Sí, José Alberto, ayer nos reunimos con el representante de la MIPYME, de la micro, pequeña y mediana empresa del Ministerio de Comercio, y conocíamos todas las políticas y los programas que tiene el Ministerio de Comercio para reactivar o fortalecer este sector empresarial, que es el 99% de las empresas en Colombia, y volvió en las estadísticas que el mismo Ministerio de Comercio tiene como el 99% del tejido empresarial es micro, pequeña y mediana empresa, y más del 80% es micro. Hay programas y políticas, pero la crítica constructiva que le hacíamos al ministerio era que eso no se sentía en el comerciante, en el empresario de a pie, cuando vamos a hablar con él. Y es porque muchos de estos programas se quedan en las instituciones tradicionales, los gremios grandes a nivel nacional, las cámaras de comercio, y estábamos haciendo este acercamiento como grupo multisectorial, viendo a ver qué agenda podemos hacer con el ministerio, donde gremios como el grupo multisectorial, que no es el único porque hay en otras regiones del eje cafetero y del Atlántico, podrían articular estos programas para que llegue al empresario directamente, porque vemos cómo, a pesar de que las otras instituciones muestran estadísticas, la informalidad sigue en más del 50%. Entonces, como un empresario formal al lado tiene otro empresario informal y las condiciones son diferentes, cómo ayudarle al empresario a demostrarle que ser formal cuenta y puede ser rentable para ellos. También hablábamos de la economía, porque los indicadores macroeconómicos pues nos hacen ver bien, pero esto lo jalonan 2 o 3 sectores, el minero, el energético, y están llegando más servicios y comercio, pero como el tema de manufactura está siendo muy golpeado, y colocábamos el ejemplo de los panaderos.
porque el mismo Ministerio de Comercio está sentando a la mesa a las grandes cadenas de superficie con los minoristas, y en el tema de Cencosud, los chilenos que llegaron, hablábamos cómo con los panaderos pedían un margen de intermediación casi del 40%, donde los panaderos no tienen cómo producir al volumen y al costo para que la gran superficie que hace compras a nivel mundial y tiene su estrategia de compras, no hay cómo proveerle. Aquí el único que le podría proveer es Bimbo, y Bimbo no es de aquí, Bimbo es mexicano. Entonces hablábamos de esos ejemplos porque en el programa del ministerio se ven todas las políticas de acercamiento, pero en la realidad no está sucediendo, y estamos viendo cómo muchos microempresarios ya están cerrando. En el gremio ya tuvimos la noticia la semana pasada de 2 pequeños call centers que están cerrando. Están llegando los grandes call centers, y los call centers llegan con contratos de servicios para atender el mercado de afuera, pero compiten con el mercado de adentro. Entonces el problema que tenemos aquí es que la gran apertura económica que lleva Colombia y que va a seguir haciendo, como tú lo anunciabas, José Alberto, no tiene preparado el gran tejido empresarial, que es el 99%. Están preparados los grandes, algunos medianos, y tú colocabas el ejemplo del empresario Emilio Sardi, y es de los grandes empresarios del Valle del Cauca. De tecnoquímicas. De tecnoquímicas, y si Emilio Sardi se queja de que no estamos preparados, no estamos negociando bien los TLCs, por ahí yo escuchaba un comentario de alguien que decía, el problema no es lo que estamos haciendo, el problema es lo que no hemos hecho durante todo este tiempo. Entonces, aquí por lo menos en la Alianza Asia-Pacífico del Valle, que tenemos muchas oportunidades por estar en el Pacífico, pero si nos comparamos con México, con Chile y Perú, estos 3 países nos llevan muchas ventajas en tratados de libre comercio, en haber preparado a sus micros y pequeños empresarios en los subsidios que tienen sobre ellos. Entonces, algo que estamos viendo es cómo se está negociando con los otros países, las condiciones de negociación y el desgravamen. Se abordaron muchos temas. Otro tema que se abordó bastante fuerte fue la ley anticontrabando, que va a arrancar a tramitarse en el Congreso, y cómo esto puede ayudar más a un comercio justo. Pero la conclusión es que en Colombia hay mucha política, mucho programa, recursos, pero que no bajan al empresario, a la base empresarial real, y es lo que estamos tratando de hacer como el gremio. Fue la gran crítica constructiva con lo que abordamos ayer al Ministerio de Comercio. Doctor Tascón. Bueno, yo creo que el tema que se ha comenzado abordando de planeación nacional nos deja primero un sabor agridulce, porque la escena que hemos mirado es sencillamente la de un gobierno que toma la decisión como de cogerle la caña a un director que vivía haciendo berrinche, que renuncio, que no renuncio, que me voy, que no me voy. Pues parece que le cogieron la caña, y entonces el señor director del DANE ha sido removido de su cargo, y entonces aparecen ahora los ayayáis, como decimos comúnmente en los pueblos, y es que se está mencionando que el señor director del DANE va a tener la oportunidad en este periodo del censo, que se está pidiendo a gritos, porque es que es una necesidad, entonces que esto se va a usar desafortunadamente con fines electoreros, en razón a que tienen la oportunidad de vincular un arsenal de 20.000 personas pues a hacer estos censos, y que precisamente los quieren hacer en la época electoral. Hasta donde eso tenga certeza, hasta donde esto no tenga veracidad, serán temas de discusión de otra mesa. Pero lo que sí es evidencia es que definitivamente el país tiene un retraso en el conocimiento de la situación que se está viviendo en el campo. Por ejemplo, lo que acaba de pasar ahora, colegas de la mesa, es diciente, porque precisamente es en este momento donde se define y se está entendiendo que el campo está desactualizado, y que no sabemos siquiera cuántos finqueros se han tenido que retirar del campo. No sabemos cuántas personas están allá en el campo, ni siquiera sabemos cuántos recolectores de café pasan eventualmente por todos estos sitios o fincas, y que pues preferiríamos omitir para no herir susceptibilidades, pero que en el fondo lo que a uno le está diciendo es que necesariamente el país tiene que actualizar su información. Un país que no tiene actualizada su información no podrá crear una política pública para definir qué se hace. Entonces,
Creo que el DANE, con este aire que le han dado, no conozco, tengo entendido que es otro burócrata más de los que llegan al DANE, porque allí lamentablemente parece que es una incubadora de aquellos personajes que sencillamente pontifican desde los escritorios, pero no se dan cuenta de la realidad que vive el pueblo colombiano. Y este señor Prospetti, que ojalá su apellido haga mella para que progrese el país, nos está mostrando pues que tiene un reto muy grande y que tiene que hacer, o mejor, tomar decisiones muy profundas en materia como la que le estoy planteando. Si no definimos estadísticamente qué es nuestro campo, menos podemos iniciar una política pública para favorecer el campo, menos podremos decir en esas circunstancias cuántos desplazados tiene el campo en este momento, cuántos son las fincas abandonadas, etcétera, cuáles son los programas que finalmente han resultado, y de pronto hasta aparece, amigos de la mesa, la información si ese agroingreso seguro que destinó tantos millones de dinero para muchos sectores que aún siguen mostrándose, vea ya pues como en la última ocasión, la semana pasada se mostró que parte de ese dinero se fue a la esposa del expresidente para el ubérrimo, que todos sabemos es una finca del actual presidente de la República. Si todas esas platas y todas esas grandes sumas de dinero terminaron pues sencillamente pagando favores, y eso que permanentemente se habla de que es que el campo no tiene dinero, a mí lo que me parece que es que lo que no hemos tenido son unos ministros conscientes de que en el campo está la solución de muchos de los problemas del país. Bueno, saludando al doctor Federico Vallejo, quien ya está con nosotros, aprovechamos y nos conectamos con lo que estaba reflexionando el doctor Tascón para pedirle a usted, Federico, que nos dé su punto de vista sobre lo que otros analistas vienen explicando. Colombia ha pasado en los últimos 20 años, primero o de 30 años, de ser una economía cerrada tipo cepalina, donde habían grandes rentistas de capital y empresas oligopólicas y monopólicas que se beneficiaban del mercado cerrado, el mercado externo cerrado, a una apertura relativamente indiscriminada y sin preparación, como lo decía Gustavo Muñoz ahora, pero esos dos modelos, ambos con muchas dificultades, han terminado en un Frankenstein que es una economía basada en el extractivismo, es decir, en todo lo que tiene que ver con minerales y demás, y el populismo, es decir, subsidios muchas veces forzados por demandas de sectores sociales. Bueno, sí, Colombia, tal como lo señalas, digamos, ha asistido en las últimas décadas a este cambio en su política de Estado de largo plazo. Desde el año 90 en adelante, 80 y pico en adelante, pues todos sabemos, se da este proceso de apertura. Ahora, ¿cuál ha sido el problema en Colombia? A mí me parece que hay dos fenómenos que son importantes. Uno es el hecho de que nosotros no hemos tenido una política industrial seria, de industrialización, hemos simplemente apostado sin más a los procesos de inversión extranjera, sin tener en cuenta cuál es el acompañamiento que desde el Estado, en coherencia con la academia, en coherencia con los sectores civiles, debe haberse hecho para ese proceso de industrialización. La inversión en sí misma no asegura procesos de industrialización. De hecho, nos hemos desindustrializado, como sostienen los profesores Carlos Ortiz y otros desde la Universidad del Valle. Y el otro ha sido el tema, como decía el doctor Tascón, del agro, porque hemos estado asistiendo a un desmonte sistemático de la política agraria de fomento y nos hemos orientado hacia un capitalismo agrario, desconociendo el problema agrario de fondo. Dicho en otras palabras, le hemos apostado en los últimos tiempos a las inversiones con altos contenidos de capital en el agro, tipo palma de aceite, tipo alcoholes, etcétera, etcétera, y hemos abandonado un poco la cuestión del minifundio. En ese sentido sí es necesario, parece que el único esfuerzo que se ha hecho importante ha sido el que hizo desde la ONU, Absalón Machado, no porque lo diga la ONU, sino porque me parece importante que la ONU, si llama a un analista como Machado, que tiene toda la tradición en Colombia sobre el tema agrario, a que muestre su punto de vista, pues ahí hay una muy buena radiografía. Hay un documento que se llama Razones para la Esperanza, que está por internet, se lo recomiendo, muy fácil de leer para el público en general,
y muestra una radiografía de lo que es el sector agrario en Colombia y muestra cómo a lo que hemos asistido ha sido finalmente a un abandono, una política de precarización de las condiciones del campesino a favor de unas políticas que favorecen las llegadas de capitales extranjeros tipo Olmo y otras grandes transnacionales que vienen a trabajar el agro, ¿no? Entonces hay ahí como ese par de elementos: desindustrialización, una incoherencia en su política agraria, dos elementos que son claves y que me parece que son los que están en el fondo de la debacle pues que tenemos hoy. Bueno, pues entonces, juntando esos aspectos que ustedes analizan, centrémonos ahora en dos aspectos. El primero, el papel de los gremios. Yo sigo insistiendo mucho en que los gremios están perdiendo vigencia y no están haciendo la tarea y casi que están caminando en dirección contraria a los intereses económicos de la nación. Punto uno. Y dos, específicamente en el sector agrario, ¿qué significado tiene la presencia de un ministro como Lizarralde, que viene de ser el impulsor del modelo Indupalma, que tiene muchos detractores y muchos defensores, pero que lo que sí es cierto es que está ya probado, fuera de toda duda, que se apropió a través de mecanismos de concertación legal más o menos hábilmente establecidos, de muchos minifundios que se juntaron para que terminaran siendo estuvieran al servicio de la gran explotación industrial de La Palma, pero dejándole el peso financiero del peso del endeudamiento al pequeño campesino, que aparecía como una especie de socio simbólico o accionista simbólico de ese gran entramado. Esos dos temas quisiera que les sacáramos punta: los gremios y qué significado tiene un señor que viene de uno de los gremios más poderosos del país a manejar al Ministerio de Agricultura. José Alberto, los gremios tienen responsabilidad en el desarrollo del país. O sea, los gremios tienen que abanderar el sector productivo, tienen que saber presionar al gobierno, y hay una crisis de los gremios tradicionales porque algunos perdieron su horizonte y los vemos más como parte de la unidad nacional, y entonces en el discurso no se ve esa independencia de mostrar la realidad de cada sector y hablarle claro al país, sino una manera de quedar bien con el ministro o con el gobierno actual. Por eso vemos, hay un ejemplo, por lo menos estábamos reunidos la semana pasada, ayer, con Univac, que es el gremio de los de calzado aquí regional, y nos contaban cómo crearon hace poco Fedecueros, que es Univac pequeño, que es otro gremio de Santander, otro gremio del eje cafetero, otro gremio de la costa, y reunieron como 1000 empresarios para decirle a SICAN, que es el gremio nacional de cuero: mire, señores, no basta que ustedes simplemente hablen con el gobierno nacional, porque no hay la MIPYME, la micro y pequeña, no está representada, y tenemos que ir a hablar los dos porque no se están defendiendo los intereses de todos los sectores. Este ejemplo de los cueros, el ejemplo del grupo multisectorial que reúne más de 17 gremios pequeños que a veces no son conocidos y que necesitan representación, y que son más de 6.000 MIPYMES, se está viendo en el concierto nacional, y lo vemos también en el tema agro, creándose muchos gremios pequeños porque ven que no tienen vocería ante el gobierno. Entonces muchos de los gremios tradicionales entraron en crisis por volverse o plataforma política, o por no haber renovación de liderazgo, y por no defender los intereses del gran tejido empresarial, que son los micros y pequeños. Entonces hay una gran responsabilidad, y los gremios tienen que tomar la bandera, tienen que presionar a las instituciones tradicionales, tienen que presionar al gobierno y contar la realidad de cada sector y cada empresario, hacer que los programas y los recursos bajen, o si no, denunciar lo que no está bien. Entonces los empresarios no pueden seguir luchando solos, aislados, sino que se tienen que agremiar, tienen que fomentar la asociatividad, y es la única manera de presionar al gobierno. Y se ha visto un ejemplo, han sido los paros, el ejemplo para que el gobierno cuente la realidad y la prensa cuente la realidad de lo que está pasando en los diferentes sectores. Y el nombramiento del ministro de Agricultura creo que es un gran error, porque tienen que contar con el consentimiento de los actores del sector, y uno no puede nombrar una persona que tiene problemas en el sector o que tiene una historia
no aprobada por el sector, y entonces ahí se ve cómo el tema político y el tema de burocracia prevalece más a veces que todo, digamos, el perfil que puede ayudar al sector. Entonces, es una gran crítica que estamos viendo en este gobierno, de cómo pues el tema burocrático pues, y no solo en este gobierno, sino en muchos, sigue prevaleciendo más que tema técnico de los sectores, y ahí es donde los gremios tienen que salir a criticar eso, y lo hemos visto, ¿no? Hemos visto cómo el presidente del Consejo Gremial le llamó en estos días la atención al ministro de Agricultura por el tema del agro. Pues. Doctor Tascón. Pero vea, Gustavo, que usted toca un aspecto que me parece fundamental. Esto es un efecto dominó, es decir, el sector agrícola, el sector industrial y los otros sectores conexos con todo el desarrollo del país se involucraron de un momento a otro como consecuencia, por ejemplo, de poner en funcionamiento los TLC. Porque usted lo dijo, José Alberto, no hemos visto que el país preparó la gente para los TLC. Y ahora estamos diciendo, sí, es que los TLC son malos, porque es que la gente no se preparó para ello o porque impactaron de alguna manera en determinados sectores de la economía. Amén de lo que yo permanentemente digo, el día que en Colombia logremos aclimatar la paz, tendremos aproximadamente 15 billones de pesos, que son aproximadamente un 10% del Producto Interno Bruto del país, para utilizarlos en desarrollo social. Y cuando hablamos de eso, pues hombre, necesariamente tenemos que ir a buscar al campo para inyectar esas millonadas que se hacían anteriormente en la guerra, para aclimatar ahora no la guerra, sino la paz en Colombia. Y eso nos lleva a entender pues que hay que, yo diría, interactuar con todos los sectores, pero para esto se necesitan que hayan ministros integrales, pienso yo, de Agricultura. Pero fíjense ustedes que el ministro de Desarrollo por un lado y el ministro de Agricultura por otro, cuando son sectores afines que se intercomunican, o mejor, interactúan en el país. ¿Cómo decir que el transporte no interactúa con el sector agrario? ¿Cómo decir que la industria no interactúa con el sector agrícola, etcétera? Es decir, son ministerios que pareciese no han podido meterse en una especie de consejo social, económico y agrario, qué sé yo el nombre, pero que sea una mesa donde se sienten los 3 o 4 ministros que tienen que ver directamente con el desarrollo de una política pública orientada a aclimatar el ambiente entre todos estos integrantes de esa parte de la sociedad que es tan importante el país y que produce la parálisis del país cuando se lo proponen. Los transportadores simplemente dicen nos paramos a la orilla de la carretera y paran la economía del país, y se salen los campesinos que nadie creía que ellos podían parar el país, y véanlos hoy, se salieron a las carreteras, infiltrados o no, lo que se quiera decir, pero se salieron y pararon el país. Y eso lo que mostró es que efectivamente al interior de las políticas agrarias y a las políticas de desarrollo económico realmente les ha faltado pueblo, les ha faltado sensibilidad, porque yo comparto con ustedes, los gremios económicos se volvieron tan elitistas que abordaron ya no la posición de defender a su propio gremio y seguir trabajando por la pequeña pyme, por los pequeños productores, por los pequeños industriales, por los agricultores, etcétera, sino que se dedicaron a figurar en los altos cargos del Estado y se volvieron amanuenses de un Estado que actúe bien o actúe mal. Para esos directores de gremios que siempre aparecen como representándolos, pues aparecen sencillamente como los benefactores y como los que estuvieran orientando una política pública buena. Yo creo que en eso la gente, y especialmente los componentes de estos gremios, tienen también que tomar conciencia, José Alberto y demás amigos, para decir, estos que nos están representando realmente están actuando en favor del gremio o sencillamente están apareciendo allá como unos pantalleros que solo lo que quieren es aparecer en comisiones de paz, para buscar la embajada en Estados Unidos. Correcto, o por buscarse embajadas como lo que acaba de pasar con los industriales. Algo importante ahí que dijo Norberto es que no hay articulación de los ministerios, y un ejemplo es la rebajada de la gasolina a los combustibles. Entonces, se sabe que en la fórmula gran parte del valor lo afectan los impuestos, pero el ministro de Hacienda mismo dice, no, yo no puedo aceptar eso, porque entonces ¿con qué reemplazo ese ingreso?
Entonces el aparato estatal cuesta tanto y la burocracia cuesta tanto, donde el gran presupuesto de 200 billones, casi 120 billones para mantenimiento del Estado, solo 40 billones son de inversión en un país que necesita tanto, que debería ser al contrario. Entonces cualquier modificación, por lo menos la rebaja de los combustibles, que le pega al consumidor, le pega al industrial, le pega al comerciante, es uno de los ejes transversales para el desarrollo, para la competitividad. Entonces no se puede reformular porque ese impuesto se deja de capturar y entonces ¿con qué mantengo el Estado? Ya sucedió con el 4 por mil, con la sobretasa a la gasolina. Entonces vemos cómo no hay una articulación entre los ministerios. El uno propone una cosa pero al otro no le conviene y eso nos afecta. Y agréguele, Gustavo, a eso con la venia, José Alberto, del embeleco de la reelección. Es decir, cada 4 años los presidentes se volvieron en un reto, ¿no? Hay que reelegirme porque es que el anterior se reeligió. Y entonces con ese embeleco forzamos el país a que ya no sea no solamente un país de política, sino un país alcabalero que no le interesan sino los impuestos, porque lo que usted trae como ejemplo es absolutamente válido. Así había fórmula para rebajar el combustible, pero también hay una fórmula que el ministro de Hacienda no ha podido entender y manejar. Es que no solamente es pensar en ingresos, reduzca el gasto. Claro. Y el gasto es esa burocracia. Necesitamos una reforma administrativa el tema de fondo también tiene que ver con la crisis de los partidos. Cuando ustedes señalan que la importancia que han retomado los gremios o el viraje, la crisis de la representación gremial, a mí me parece que hay que mirarlo con mucho más detalle porque es más profundo de lo que parece. En este país no hay partidos políticos, hay clubes electorales, hay microempresas electorales. Ese vacío de poder y esa canalización del reclamo desde el sector productivo y social lo habían enarbolado los gremios. Uno mira, y eso lo hemos dicho varias veces aquí en este mismo espacio, temas como el de Emcali, terció aquí, fue la Cámara de Comercio, a nivel de la crisis del TLC fueron los arroceros, los productores de pollo, los productores de papa, etcétera, etcétera. Cada uno de esos gremios, de esas asociaciones de productores, han sido los que han hecho visibles las situaciones problemáticas a nivel social. Porque ese debería de ser un papel de los partidos políticos y no están. Los partidos de izquierda aquí se han dedicado a hacer algo así como la fiscalía y no están cumpliendo su verdadera labor de llevar y visibilizar un conjunto de transformaciones sociales, sino simplemente la denuncia, que es importante, pero eso debería estar complementado, y hay un llamado para la gente del Polo y otros similares que digamos que está muy bien que funjan de cuasi fiscalía, pero ahí hay otros elementos adicionales como son los de llevar las necesidades sociales a la palestra pública, hacerlas visibles y legislar en consecuencia. Entonces, cuando está esa crisis de los partidos y los gremios lo asumen o llenan ese vacío, pues es obvio que se corrompa y esa corrupción vaya llegando desde ese mundo político hacia ese mundo gremial. Entonces a mí me parece que es relevante ese punto en el sentido de que estamos dando un salto hacia el vacío absoluto, porque estamos dejando las bases sin ningún tipo de representación legal o legítima. ¿Qué ha pasado con la política agraria? Y es obvio, en el punto en donde se desmontan el fomento, la condonación de deudas, la compra con subsidio, lo que eran antes las IDEMAS, etcétera, etcétera. Y modernizar el agro se convierte cada vez más en dar créditos blandos, es decir, ya es volver al campesino cliente del sistema financiero, y eso es modernizar, como es volver al estudiante cliente del sistema financiero, y eso es modernizar la educación. Entonces, en ese malabarismo verbal en donde lo que están haciendo es un negocio con el sector financiero y los potenciales usuarios del mismo, pues a mí me parece que van quedando desprotegidos el pequeño campesino, el pequeño productor en la ciudad, el estudiante que no la tiene clara y entonces está desagremiado, está desagrupado. La comunidad que no se organiza difícilmente tiene representatividad, difícilmente tiene visibilidad, más en un contexto como el latinoamericano y el colombiano en particular, en donde los partidos políticos no cumplen la importante función de ser los canalizadores de las demandas legítimas sociales en una contienda electoral futuro y convertir eso en programas de gobierno. A mí me parece que a eso hay que ponerle mucho cuidado porque es delicado, pienso yo. Sí, la crisis de los partidos, yo estoy de acuerdo también, es grave, no hay ideología. Yo escuchaba ayer cómo los dos hijos de Galán
ambos van a aspirar al Senado y cada uno por un cambio, por un partido diferente, uno por Cambio Radical y otro por Partido Liberal. Entonces uno dice, ¿a dónde está la ideología? Entonces parece que ya no importa la ideología, sino llegar al Senado. Y Gustavo, echa la ley, echa la trampa. Usted tocó un tema que lo he venido debatiendo en otros medios, donde realmente uno no puede concebir familias destacadas, no faltaba más, como el tema de los Galán, se volvió, fíjese usted, una talanquera para poder llegar al Estado. Entonces yo sí creo que la reforma política tiene que también adentrarse en esto. Hombre, si es necesario abolir ese tema de que vayan dos familiares porque son destacados personajes, pues que lo vayan, pero uno no se puede aceptar ya que entonces de acuerdo a las conveniencias es que se escoge político, se escoge partido político, ni siquiera pues claro, hay no nada que los identifique. Y peor aún, yo sí diría que en este caso o se termina con eso, porque es que digo que echa la ley, echa la trampa, se termina ese tema de que dos hermanos tengan que estar, o tres, o finalmente toda una familia en el Congreso y toda esta cosa, o como sucede por ejemplo con los Iragorri, o definitivamente se abren las compuertas para que... O con los Barrera, o con los Gaviria. Sí, es que eso tiene que realmente... Es un país de dinastías. Si no se rompe ese círculo de poder, porque vemos que la gente no quiere soltar el poder. El poder es un tema que llega y la gente no lo quiere soltar. Yo creo que necesitamos una reforma a que los familiares no puedan estar en el poder, o ese tema de las dinastías, para mí es un peligro que le dejan a la democracia, porque no hay una apertura, no hay renovación de liderazgo. Entonces, a veces están las personas, pero hay otras personas detrás de la cortina, siguiendo manejando los hilos con la misma convicción y la misma filosofía. Permítame que hay un televidente en la línea. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Buenos días. Buenos días, don Melquisedec. Les habla Melquisedec de Diego y saluda al doctor Tascón y a los demás doctores que se encuentran en el momento. Yo tengo que manifestarles a ustedes como ciudadanos a pie que en el agro, los campos agrícolas, hay que mirar esta situación, lo que son las fincas, caminos, etcétera, todos están minados por los grupos al margen de la ley. Eso también ha dificultado la parte de crear una buena agricultura en el país. Por el otro lado, los gremios económicos, ellos amasan grandes capitales verdaderamente por no pagar unos impuestos. Entonces, ¿qué hacen? Cogen esos dineros y los llevan a otros países para que engorden allá por no pagar los impuestos aquí en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí, los gremios tienen que hacer también una inversión social, porque es obligatoria. Y lo que están haciendo es como los capitales golondrinas cuando vienen las multinacionales. Eso también nos ha llevado a que se merme la capacidad también agrícola en el país, porque Colombia es un país agrícola y no había una vocación de todos los funcionarios al gobierno para que Colombia tenga una mejor reserva alimentaria, y que hay tanta comida, pero es cara porque la gente no tiene dinero como comprarla. Entonces yo creo, señores, que ustedes allá lo que están haciendo es muy importante. Entonces aquí en el país hay que haber una política agraria y que comience con el ciudadano de a pie para que Colombia sea grande, porque nosotros eso es lo que necesitamos, el desarrollo industrial y agrícola, porque los gremios a través de la historia han sido prácticamente amasar dinero nomás. Muchas gracias. Muchas gracias, don Melquisedec, muy pertinente su opinión, y de esto se trata, que el ciudadano y la ciudadana tenga la posibilidad a través de un medio de comunicación de manifestar sin ningún tipo de cortapisa cuál es su punto de vista sobre los temas del país. Aquí insistimos, hay que, además de cuestionar y hacer análisis, nosotros no somos académicos, nosotros no estamos sentados en una mesa de intelectuales discutiendo el tema del país y no más, no, nosotros somos actores, en este caso periodistas, empresarios, académicos, analistas políticos, que estamos haciendo análisis, pero intentando, hasta donde sea posible, conectarnos con el interés de la gente
para formular propuestas, iniciativas. Y aquí surgen cosas como la siguiente. Ya lo han tocado los panelistas. ¿Qué pasa con las dinastías políticas? Yo diría, estamos a punto de comenzar una campaña electoral. Bueno, ya comenzó. ¿Y qué va a hacer usted, amable televidente? ¿Va a seguirse quejando de que se aumentan los salarios, como ya el presidente Santos le volvió a regalar 8 millones de pesos a cada congresista, que para evitar demandas del Estado? Se sigue quejando. Le hicieron paro se sigue quejando. No le fueron a las se sigue sesiones. Quejando porque no hay políticas públicas para el empleo, para la salud, para la educación, pero sigue eligiendo a los mismos que han impedido que el país cambie. Ese es el propósito de este programa. Bueno, ahí hay una cuestión importante y yo reitero mucho en eso. La comunidad, si no se organiza, pierde. Si no se organiza, no tiene capacidad de hacer visibles muchos de los problemas que las aquejan. Ese vacío de poder del que venía hablando ahora, es relevante llenarlo justamente con organización política. Ahí hay un asunto adicional y tiene que ver con lo que el televidente Melquisedec decía. La política agraria, y amarrando un poco con lo que los panelistas estaban diciendo al comienzo del programa, pasa por tener mejor información. Miren que el DANE, por ejemplo, como define la cuestión de la ruralidad, simplemente dice rural urbano. Y la urbanización se entiende como las casas que están agrupadas. Por ejemplo, si usted está en Restrepo Valle, desde el punto de vista mío, por vocación y por actividad, yo diría que esa vaina es rural. Pero desde el punto de vista del DANE, eso aparecería como urbano. Y una cuestión tan simple como esa desdibuja el porcentaje de ruralidad que tiene Colombia realmente, porque muchas pequeñas poblaciones, por el hecho de ser centro poblado, se entienden en un concepto que es estadístico como urbanos. O sea que nosotros decimos que Colombia se ha urbanizado después de los años 40, sí, claro, llegaron todas las migraciones, el proceso de industrialización. Sevilla es más campo que ciudad. Correcto, el norte del valle como tal, entonces eso implica una política pública diferente. Pero hay ciertos indicadores que desdibujan esa realidad colombiana. Decimos, no, nosotros somos un 80% urbano, no lo es tanto. Yo creo que somos más rurales si tenemos en cuenta que estos pequeños municipios en realidad son vocaciones distintas. Entonces, miren que cosas tan elementales como estas, pues comienzan a direccionar de alguna manera por mal camino como nos entendemos. Pero entonces, a ver, yo les pido a ustedes tres que en este último cuarto de hora que nos queda, abramos otra ventana. Yo comencé el programa mencionando que Emilio Sardi, que es empresario vallecaucano muy reconocido, ha sido un crítico de la forma como se han negociado los tratados de libre comercio. Él no está en contra de los tratados, está en contra de la manera como se han negociado, como el país se ha preparado. Pero él está lanzando una voz de alerta de que Colombia está detrás de la Alianza Transpacífica, está pidiendo que la dejen entrar y que esa alianza es el tratado más cerrado, más clandestino, menos transparente que se está firmando o negociando hoy día en toda la cuenca del Pacífico, y que va a afectar el acceso de la población a los medicamentos, al entorno digital, a la industria, es decir, al sector agrario. Tanto que pone de manifiesto que en Chile, que es de los países con mayor apertura del continente, el Congreso de Diputados de Chile llamó al presidente Piñera y le dijo: hágame favor y venga y explíquenos cómo es que está negociando el TPP, la Alianza Transpacífico, porque no podemos aceptar que se vaya a afectar la economía chilena. Pero aquí ningún congresista se le ha ocurrido hablar del TPP y nadie nos está alertando. Yo quisiera que miráramos qué es lo que explica esas diferencias en la manera de enfrentarse a la globalización económica, al mundo del comercio internacional, entre un país como Colombia y un país como Chile. Primero, en el tema de los TLCs, ayer que hablábamos con un representante del ministerio, decían, pero mire, el TLC con Estados Unidos estuvo más de 7 años el borrador, y cómo nos vienen a decir ahora por lo menos los de alimentos, las panaderías, y no se lo han leído. Un empresario pequeño no se va a leer todo un documento del TLC. Ahí es donde juegan papel los gremios, ahí lo tiene que hacer el gremio y tienen que enviar sus representantes a que estén allá negociando. Otra gran debilidad, y le explicamos eso, porque es que a veces los ejecutivos no entienden la realidad
de lo que pasa, y hay que venir y bajarse allá. Lo que decíamos ahora del campesino y el agro, que si no se asocia no va a poder, porque esa sola voz no hace mella, pero si se reúnen en parcelas y eso en otras redes y en otras, lo que está sucediendo en el país, porque como nos llegó los TLC, lo que están haciendo es que los pequeños empresarios se están asociando en nuevas agremiaciones y formando redes para poder tener el peso. Entonces, en el tema de los TLCs uno dice, ¿quién está defendiendo a la microempresa allá en los tratados de libre comercio? La gran empresa tiene el músculo para organizarse, para pagar los abogados constitucionalistas y los economistas especializados por sectores y defender sus negocios, y se preparan los grandes, pero el 99% del tejido empresarial, ¿quién lo representa? ¿Quién está negociando por ello? Y es un llamado a los gremios, y nosotros también como gremio MIPYMES, uno dice, ¿cómo hacemos que el gobierno sepa que no se cuentan con los recursos en estos gremios de pagar esos grandes consultores que estén en el cuarto al lado vigilando la negociación de los TLCs? Entonces no puede decirnos que porque un empresario micro no se ha leído todo un tratado de libre comercio. Entonces el problema de eso es cómo negociamos. Y alguien decía por ahí, el problema no es lo que hacemos y no lo que no hemos hecho en 20 años. Y ya nos llegó, porque dicen que Colombia es el país más cerrado en Sudamérica en tratados. Y entonces nos seguimos abriendo en tratados, pero ¿dónde están las políticas que se implementen y no se queden en la burocracia y no se queden ahora en la campaña política, ¿sí? Y en el pastel político para financiar campañas y no lleguen al sector productivo? Lo que va a pasar es que mucha parte del sector productivo va a desaparecer porque van a entrar de otros países y nos vamos a volver una economía de tercerización, de servicios y de comercio. Ya lo estamos haciendo. Claro. Ya lo estamos haciendo. Pero es muy complejo el asunto, porque si bien en el TLC con los Estados Unidos hubo el cuarto de al lado, como tú lo dices, que eran los gremios como observadores, los representantes de los arroceros, productores cárnicos y otros que estuvieron como observadores en ese proceso de negociación y tuvieron cabida, podían escuchar y de pronto decir, pero de todas maneras su acción ahí no era vinculante, no era, digamos así, no tenía un peso de obligatoriedad la opinión de ellos como tal, ni poder de negociación, pero por lo menos hacía más visible esta negociación. Con el TPP no está pasando eso, no se ha dicho ni siquiera en qué está consistiendo el proceso, cómo se está negociando, qué tipo de cosas se están negociando. Uno puede pensar que sabe qué cosas se van a negociar, sí, se van a negociar los no transables, algunos servicios, telecomunicaciones en particular, cosas alrededor de la salud, y los capitales transnacionales en salud y en educación deben de estar a la orden del día, y el sector financiero, y me imagino que les deben de estar creando condiciones sobre todo a ellos. Con una adendo adicional, y es el tema de la política del presidente Santos, que cambió de alguna manera un poco el matiz de la política que venía haciendo Uribe frente al agro, ¿no? Para Santos es muy importante esa modernización del agro con inversiones de capital, y traer capital extranjero para la inversión agrícola aquí es importante para él. Esa es su concepción del desarrollo del agro, y supongo que por ese lado estarán algunas de las acciones en ese sentido, porque entre otras cosas hoy como se negocian son cadenas de valor tipo la empresa chilena que está por acá, pues para no hacerles propaganda, en los lados de Palmira. A ellos no les interesa mucho la tenencia de la tierra o la propiedad de la tierra como tal, porque simplemente lo que hacen es articularse a través del Banco Agrario, créditos y ese tipo de apalancamientos financieros. El campesino produce, asume el riesgo, genera el producto y les compra a ellos. Si deja de ser rentable estar aquí en Colombia, simplemente recogen y se van. No les importa el problema de la tierra, sino un campesino pequeño o mediano que tenga un apalancamiento financiero un poco desde el Estado. Entonces yo creo que ese modelo también debe ser parte de lo que se va a proyectar hacia futuro también en este tipo de negociaciones. Y que ya lo inauguró Indupalma. Claro, por supuesto. Que es, yo insisto en eso, es que el modelo de Indupalma es un modelo de campesinos que no arriendan, sino que aportan su tierra, entre comillas, en una supuesta participación accionaria de una gran empresa, pero el riesgo es de ellos. Queda prisionero el campesino. ¿A quién más le va a vender el cogollo de palma? No le puede una vender persona a nadie en el más Urabá? Indupalma. Oiga, Alberto, me hace usted acordar de las pirámides. Así eran las pirámides. Los que colocaban el dinero allá
colocaban el dinero y ellos eran los del riesgo. Los que manejaban la plata de la pirámide no tenían ningún riesgo. Así la plata se lavara o así hubiera cualquier modalidad de negociación. Sí. Una cosa es la producción de palma, el cogollo, otra cosa es la producción del aceite, una cosa es la producción de la caña, otra cosa es la producción del azúcar. Entonces, cuando usted produce el insumo y usted está en un terreno que es difícil de sacar, o sea, ¿quién va a sacar todos esos cogollos de palma, que son unos frutos inmensos, hacia Cali o hacia otro lado? Eso es lo que llama un monopsonio, un único comprador que va a quedar manejando el precio al cual le van a comprar al campesino, que ya están endeudados, son cultivos de largo plazo, duran 2, 3 años antes de poder estar cosechando. A mí se me hace que ese modelo de Indupalma es parecido al modelo Metrocali. Sí, ¿por qué? Porque es que aquí hemos tenido a los representantes de los transportadores tradicionales que dicen que las 4 operadoras del mío han usado ese aviso. Y detrás del aviso dijeron, como usted era un bus afiliado, venga, que usted es parte, es accionista, entonces usted participa con el 0.0007 de la deuda. Y efectivamente, él aparece reportado en CIFIN y en Datacrédito como que se atrasó cualquiera de las 4 operadoras, y como él es accionista, pues él es deudor. Sí. Pero él no, o sea, él pone el nombre, pone el activo, entre comillas, pero no se queda con el beneficio, si es que lo hubiera. Aquí está pasando lo mismo. Ese modelo es un modelo que hay que replantear, porque no nos estamos dando cuenta, y ese modelo es el que se va a imponer con el actual Ministerio de Agricultura en cabeza del doctor Luis Arralde. Oiga, me lleva usted a pensar, ya que toca en primera persona el tema, que esto pareciese que definitivamente es lo que está corrompiendo la política, pero ya al alto nivel. Y entonces nosotros nos quejamos, es que en el distrito de Agua Blanca la gente se vende por 50.000 pesos y pone el voto por 50.000 pesos. Pero fíjese acá, que acá la corruptela es alto nivel, y la corruptela ya no es por 50.000 pesos, sino por cuántos millones le colocan a esos 50. Y resulta que nos encontramos exactamente con esto. Entonces, esos que financian la campaña política para llevar un presidente al solio de Bolívar, terminan siendo ministros, terminan siendo aquellas personas que se acomodan en el Estado para devolverse el favor, para devolverse la inversión, podríamos decir. Cuando la han hecho otras personas, esos son corruptos. Cuando la hacen estas personas, eso es economía y eso es desarrollo. Yo pienso, José Alberto, que vale la pena como repensar también y decirle a estos congresistas, porque es que esto se volvió, vuelvo y digo, un efecto dominó. ¿Quiénes están atascando la reforma a la salud? Pues los directores de las EPS, los directores de hospitales, los directores privados, lógicamente, sí, los directores de laboratorios, los que venden insumos médicos, etcétera. A esos no les interesa que se acabe ese intermediario que es la EPS, que es donde se hacen los grandes negocios. Y ahí decía el ministro de la Salud, hombre, es que con las EPS se compran campos de gol en el exterior y se lleva la plata hacia otros lados a hacer grandes propiedades y grandes sitios de vacaciones, etcétera, pero de personas privadas. Fíjense que acá estamos viendo lo mismo. La llanura colombiana está siendo, yo diría que loteada, no en lotes de 50 metros ni de 200 metros, sino que está siendo loteada en grandes extensiones, en hectáreas completas, para que gremios, por ejemplo, como el azucarero, y me disculpa que esté tocando en primera persona eso, como los que aquí existen en el Valle del Cauca, pues hoy decidieron irse a la llanura colombiana, no porque haga más calor que acá, sino porque allá hay tierra baldía con la que, por ejemplo, se pueden dar elementos como lo que usted está planteando. Mire usted, el ministro de la Agricultura, que decíamos era pues una persona del agro, representante de los campesinos y todas esas cosas, termina siendo un alto negociante de tierras en Colombia y pone su capacidad no para ser un gran productor, sino para hacer grandes negocios con grandes asociados que eligen presidentes. Sí, pero eso es donde los colombianos tienen que despertar, los pequeños agricultores se tienen que asociar y las redes de pequeñas asociaciones tienen que salir a manifestarse. Si no, es imposible. Y con el tema de los congresistas y de la salud que es un derecho del ciudadano, y tener que no haya quórum para debatir la reforma de la salud y que todo se vuelva una presión. Y también escuchábamos anoche que el presidente reúne a la Unidad Nacional para decirles, sigo negociando, me paro, suspendo. Entonces los colombianos llevamos más de un año con este tema de la paz y todavía no sabemos qué va a pasar. ¿Y qué pasa en la mesa? Eso me dejó preocupado. O sea, le consultan a la Unidad Nacional, ¿qué hago?
me paro, suspendo, sigo. Entonces el mensaje que nos está dando es qué está pasando en la mesa. Nadie sabemos qué está pasando en la mesa, cuánto dinero nos estamos gastando, cuántos recursos nos estamos gastando, y que necesitamos la paz para que el agro se beneficie, para que se pueda desarrollar el agro sin necesidad de fuerzas, pues, al margen de la ley que estén presionando y explotando a los campesinos. Mensaje cifrado. No, pero el mensaje no está tan cifrado. Yo creo que es muy directo cuando el Estado colombiano llama a una negociación en La Habana y al tiempo sigue profundizando sus políticas de Estado, que no son ni siquiera las de gobierno, son las políticas de largo plazo que han venido estableciendo un capitalismo cada vez más agresivo en este país. Entonces, esas dos cosas en paralelo revelan el carácter del asunto, mi doctor. Yo no creo que sea tan cifrado el asunto, porque está abiertamente establecido cuál es la cosa. Es decir, lo que no está en discusión es el modelo económico en La Habana. Se sigue profundizando la reforma a la salud, el desmonte de parafiscales, al tiempo que se supone se está negociando la paz. En ningún momento se han puesto en stand-by los procesos aperturistas, los procesos de negociación de los tratados de libre comercio, etcétera, etcétera. Nada de eso se ha congelado, sino que ha seguido su curso y se han ido apretando las tuercas del modelo, por el contrario. O sea que yo creo que el gobierno del presidente Santos ha sido muy claro y muy directo, es decir, seguimos por la misma senda al tiempo que negociamos la paz. Entonces queda la duda de si no está en discusión el modelo económico, hasta dónde es viable lo que la guerrilla va a negociar allá. Si uno mira los puntos que se están negociando y las propuestas desde las FARC, a la hora de la verdad no son ni siquiera tan revolucionarias como muchos pensarían, son muy liberales desde el punto de vista de su concepción ideológica. Entonces, y ni siquiera eso, es decir, mire que se ha podido evitar mucha sangre si cuando Marquetalia, cuando surge las FARC, en esa época hubieran sido menos arrogantes los dirigentes políticos y hubieran hecho esa pequeña reforma agraria que le concedía tierras de frontera agraria al campesino. En 3 minutos que tengo aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos a la gente? Porque hasta aquí mostramos el problema, pero ¿qué hacer? Sobre todo ahora que estamos en campaña electoral. Ayer leía yo que el famoso Partido del Tomate ya se está como constituyendo, ya están recogiendo 50.000 firmas, que es lo que se requiere para constituirse como organización política propiamente dicha. Es un grupo de muchachos, es un grupo de jóvenes, hay algunos de Cali, de Antioquia, de la costa, de Bogotá, que están cansados de solamente cuestionar, y un día cogieron y a puro tomate las vallas de Francisco Santos, donde estimulaba el odio, y después se dieron cuenta de que con actos simbólicos como esos se podía comenzar a concitar el interés ciudadano para mirar a otra alternativa. Yo pensaría que es por ahí, que hay que buscar alternativas distintas al Partido Liberal, al Partido Conservador, al Partido Progresista, al Partido Verde, al Partido Polo Democrático. Es decir, ninguno ha servido para nada. Al final todos, con honrosas excepciones personales, son una cantidad de cascarones clientelistas, y los poquitos congresistas que valen la pena casi que son mandados al ostracismo, porque los que salen a brillar son todos los que tienen la llave maestra para sentar al Ejecutivo a que gire chequeras y a que negocie contratos y puestos. Sí, el mensaje es: necesitamos renovación de liderazgo, necesitamos otros líderes, asociémonos desde las juntas comunales, desde las pequeñas asociaciones, los pequeños agricultores, la gente que quiere saltar al campo político como este fenómeno del Partido del Tomate, y aprovechemos estas elecciones para no elegir a los mismos, para preguntarle al congresista: ¿usted qué ha hecho? ¿Usted a cuántas sesiones ha faltado? ¿Cuántos proyectos ha liderado? ¿Qué ha hecho por cada sector? Pero no salgamos a votar automáticamente. Yo creo que ese es el gran mensaje. Nosotros mismos somos responsables de lo que pasa, porque somos los que elegimos a los que gerencian este país. Yo comparto esa postura, Gustavo. Igual creo que los partidos no desaparecen fácilmente, como se pudo ver. Uribe no fue capaz en 8 años de acabar mi partido liberal, por decirlo de alguna manera, porque yo me siento orgulloso de pertenecer a él. Pero yo sí creo en algo, y nosotros como medios de comunicación sí tenemos que decirle a los congresistas que se elijan: hombre, promuevan ustedes una ley en el Congreso de la República
que instaure en Colombia el voto obligatorio para que se acabe la compraventa de tanta gente y se acabe eso que es el comercio electoral y le den cabida ahí sí a las personas que quieren llegar al Congreso con condiciones importantes, pero sobre todo con buenas ideas y sin estar amarrados a determinados grupos que son los que eligen. Bueno, yo llamaría la atención un poco sobre estas iniciativas desde la juventud. La juventud siempre ha liderado elementos, recordemos la séptima papeleta que condujo un movimiento a una reforma constitucional, muchos pelados que han apoyado nuevos partidos han terminado capturados por la clientela tradicional. Entonces yo sí llamaría la atención a que esas organizaciones se mantengan firmes en sus propósitos, porque es complicado en este país donde usted lo ven que maneja cierto caudal electoral, pues comienza a recibir las coqueterías de ciertos actores. Sí. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se acabó. Aquí lo dejamos a usted picado en punta, para que se quede pensando, para que se quede haciéndole digestión a estos puntos de vista, a estos comentarios, a ver hasta dónde usted considera que valen la pena, no valen la pena. Lo importante es que usted reflexione sobre la realidad y que usted se sienta partícipe. No tenemos derecho a quejarnos si no participamos. No tenemos derecho a quejarnos de esta situación tan indeseable en la que muchas veces terminamos sometidos si nosotros seguimos eligiendo de la misma manera a las mismas personas. Y por sobre todo, ya es hora de que se acaben las dinastías. Este país ya parece más a Burundi, ya parece más al Congo, a Somalia, donde hay reyes que llevan 38 años, ya parece más a Jordania, Arabia Saudita, a Kuwait, que un país supuestamente democrático donde hay renovación política. Ya no más hijos, nietos, primos, hermanos de la gran camada de dirigentes políticos que no han hecho sino comer, comer y comer del Estado colombiano. Buenos días. Multiferias Empresariales del Valle del Cauca. La mejor vitrina comercial de las grandes empresas. 40 ferias empresariales en un mismo lugar. 50 expositores haciendo negocios. 500 parqueaderos y más de 10.000 visitantes. Separe ya su stand. Multiferias Empresariales. Calle 13, número 78-144. Oficina local 317B. Centro Comercial San Andresito del Sur. Informes 315-670-8185. 379-7342.